Muy buenos días para todos. Agradecemos su puntualidad. Vamos a dar unos minutos para esperar a otros participantes y daremos ya inicio a nuestro webinar. Muchísimas gracias.
Muy buenos días para todos. Agradecemos su tiempo y su puntualidad en nuestro webinar para el curso BSP 601. Daré paso a nuestra Education Business Development Lady Diana, donde les proyectará un corto video. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias, Luisa. Buenos días para todos. ¿Cómo están? Espérame, ya activo mi video. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar en este momento con nosotros. Esperamos que sea de mucho provecho este espacio, que puedan despejar muchísimas dudas, que puedan aprovechar el tiempo que tenemos con el instructor Juan Carlos. Él es una persona con muchísima experiencia, es instructor certificado por el DRI, líder en implementación de sistemas de gestión de riesgos, tiene más de 12 años de experiencia en el tema de sectores económicos, en temas de resiliencia organizacional, en sectores económicos como empresas Nutresa, Grupo Argos, EPM, Grupo Aval, Isagen. También es miembro del Comité Técnico ISO 292 en continuidad y resiliencia. Es conferencista sobre resiliencia empresarial, es docente en la Universidad EAFID y en la Cámara de Comercio. Entonces, como vemos, tiene muchísima experiencia en estos temas. Podemos aprovechar todo esto para podernos nutrir con su conocimiento. A continuación, voy a proyectarles un video directamente desde el DRI, donde les queremos dar un saludo. Por favor, ¿me confirmas, Luisa, si se escucha? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carol Cordero. Perfecto. Estoy encantada de estar aquí con ustedes hoy en este webinar organizado por ETEC Colombia. Soy la directora de Recursos Globales para el DRI Internacional. Hoy queremos traerles información acerca de nuestros cursos y certificaciones ofrecidos a través de nuestro socio, como les decía, ETEC. Y quiero comentarles nada más un poquito acerca del DRI. Somos un instituto sin fines de lucro, fundado en 1988, con oficinas centrales en Estados Unidos, pero que trabajamos alrededor del mundo gracias a estos socios como lo es ETEC, que ofrece nuestros cursos y certificaciones en otras partes del mundo. El DRI es un instituto que busca ayudar a las organizaciones a prepararse para atender y recuperarse de desastres a través de la educación, la acreditación y el liderazgo en áreas como continuidad de negocio, resiliencia, gestión de riesgos, gestión de emergencia y otras áreas relacionadas. A continuación les dejo con uno de los instructores certificados por el DRI, Juan Carlos Torres. Él es un profesional certificado máster en continuidad de negocio y estoy segura de que va a compartir con ustedes información muy valiosa el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Bueno, le doy paso al instructor Juan Carlos Torres, quien nos hará la presentación y nos acompañará en este webinar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luisa, muy amable por todo el soporte, y a Lady. Muy buenos días a todos, gracias por sacar este espacio. Espero todos estén muy bien, en especial de salud, y que todas las cosas estén marchando muy bien. Pues bien, lo que queremos presentarles hoy es un contexto en el que nos movemos los profesionales del ecosistema de resiliencia y continuidad de negocio. Y para eso nos gusta mostrar el último informe de predicciones y tendencias mundiales del DRI. Este es un comité de futuros del DRI que encabeza Lyndon Bird, y que en el último reporte nos muestra esas predicciones, que me gusta mucho resaltar la palabra predicciones. Fíjense que aquí no dice informe anual de escenarios. Realmente esto ya no son escenarios o temas hipotéticos, sino son realmente predicciones, y predicciones que en los múltiples informes del DRI infortunadamente se están cumpliendo.
Pues bien, el contexto de riesgos, de preocupaciones que muchos profesionales de este ecosistema de resiliencia y continuidad han identificado, está para 2020, pues las pandemias, eso estaba cantado. En segundo lugar, las interrupciones de largo aliento de infraestructura de tecnología, incidentes operacionales. El número 4 es fallas en las economías. Ya vamos a ver, a profundizar un poquito en esto. El quinto son ataques cibernéticos a infraestructuras críticas de los países, como puede ser la infraestructura crítica de energía y el centro de control del sistema de energía del país o de uno de nuestros países. Robos de información, todo el tema de GDPR. Y aquí de séptimo empiezan ya unas preocupaciones derivadas de cambio climático. Tormentas severas, interrupciones de la cadena de suministro, mal uso de información, y vuelve el tema de crisis climática con los grandes incendios que estamos viendo infortunadamente en California y en otros países en Europa. Entonces, este reporte, que es muy interesante, lo pueden descargar de la página del DRI, y haciendo un doble clic en estos problemas principales que todos estos expertos identificaron. En Latinoamérica vemos claro de primero las pandemias, ya vamos a ver un detalle de esto, ya eventos sismos, fallas de las economías, no disponibilidad de la infraestructura de tecnología de largo aliento, tormentas de clima severo, incidentes operacionales, temas de regulatorios y de sanciones, interrupciones serias en el supply chain, que lo estamos viendo en las cadenas de distribución globales, mal uso de la información y también incendios en nuestros países. Entonces, este informe de predicciones, que muy alineado a temas de riesgo, mira todos los temas por impacto, por probabilidad, y saca este índice de resiliencia en cada una de las regiones. A veces, más que los profesionales de resiliencia y continuidad, nuestros clientes, nuestras juntas directivas nos preguntan, bueno, y ese panorama de preocupaciones, ¿cómo me lo aterrizas a mi compañía? Si vamos a mirar en los Estados Unidos y en Europa, excúsenme por no haber traducido esto, pero ustedes pueden ver cómo durante la pandemia esta organización Eurostar tuvo que tener unas pérdidas de más de 300 millones de euros en un paquete de rescate para la organización. También como estamos viviendo una gran escasez de chips para tarjetas, para plásticos en el sector financiero, para la información de las tarjetas de crédito y de otros productos financieros. Ahora, simplemente decir, eso no depende de mí, son las cadenas logísticas globales, no hay nada que hacer. Es una de nuestras funciones como profesionales de la continuidad de negocio. En Estrasburgo hubo un gran blackout de un sistema de un data center que afectó gran parte de Europa. Los ciberataques que ustedes pueden haber oído muy publicitados de Pipeline en los Estados Unidos, el de Colombia Pipeline, una empresa de oil and gas de distribución de combustibles, que pagó más de $5 millones, 4 millones de euros para recuperar su data por un ataque, un ransomware. Y que no decir que esto nos aplica también en Latinoamérica, los efectos a nivel de la psicología, ya pasando al tema de psicología de crisis sobre nuestros colaboradores en las compañías. Entonces, como les decía, a veces nos preguntan los directivos, pero ¿qué tiene que ver todo este panorama de preocupaciones con mi organización?
No vamos a entrar en detalle, pero ustedes pueden ver aquí, ya si aterrizamos a uno de nuestros países, Colombia, y también Latinoamérica, como, por ejemplo, y ustedes lo pueden leer allí, infortunadamente en el tercer pico de la pandemia, en el caso colombiano, tuvimos en el momento más ácido entre 450 muertes y 500 muertes. Eso quiere decir una pérdida diaria de una persona por cada 100.000 habitantes, cada día. Ese índice es mayor que el que tenía la India en ese momento, que fue el caso en el que más se concentraron los medios de comunicación. Entonces, ahí hay una mezcla de todo. En ese momento solo teníamos 20% de la población colombiana vacunada. Afortunadamente esto ha ido tomando una dinámica mucho mejor, pero fíjense que ese primer lugar y las preocupaciones de todos estos expertos pandemias, pues se refleja claramente en lo que ocurre en estas compañías. El DRI, en la última conferencia presencial que se dio en 2020, en Savannah, Georgia, alguno de los expertos nos decía, tengan muy presente un escenario de 60% de inasistencia del personal. Y eso siempre lo he tenido por ahí muy en mente. Ahora, esto pues no es una clase de economía, desde luego, pero vamos a mirar muy rápidamente. En cuanto a impactos, la tasa de desempleo y la productividad económica en Colombia, vemos cómo durante la pandemia en 2020, estas dos variables que están correlacionadas, pues infortunadamente tuvieron unos comportamientos muy graves. El crecimiento real del PIB de Colombia, del Producto Interno Bruto, cayó 6.8, y eso está totalmente correlacionado con el empleo, que también cayó. Entonces, esa tasa de desempleo que en ese momento era de 15.9%, si ustedes ven los históricos, es de las más altas que hemos tenido en Colombia. Tiene todo que ver con la labor del profesional de continuidad de negocio, porque cuando nosotros recuperamos rápidamente las empresas y ayudamos a hacerlo, definitivamente lo primero que estamos haciendo es salvar empleos. En ese entorno, rápidamente, un poco para explicar este tema de inestabilidad social, que es otro de las preocupaciones que ustedes venían en este top del DRI, podemos ver cómo hubo una implosión en el nivel de la clase media colombiana. Es decir, en el 2019, la clase media en Colombia era el 30% y cayó 5 puntos. Y eso significa más de 2 millones de personas que descendieron de clase media a un nivel de pobreza. ¿De acuerdo? Y en la pobreza extrema, el país descendió de 9.6%, o mejor, aumentó la pobreza a 15 puntos. Eso significó que en Colombia hay más de 2.700.000 personas que no tienen las 3 comidas en el día. Claro, esto genera un efecto dominó sobre todas las protestas que hubo en Colombia desde el 28 de abril. Ahora, ¿por qué traigo estas gráficas y las miramos rápidamente? Porque a veces el sesgo cognitivo en la percepción del riesgo nos hace pensar que estas cosas no están pasando y que no están ocurriendo al tiempo y que no están afectando a nuestras empresas. Otro tema muy importante es el cambio climático. Rápidamente, ustedes pueden ver allí cómo ha venido aumentando lo que nosotros llamamos desastres, y contra lo cual también los planes por ejemplo, de continuidad de negocio funcionan. En un término desde el año 80 al 2017, esa frecuencia de desastres derivados del cambio climático ha aumentado en nuestros países. Ahí pueden ver todos los países que están presentes, a lo mejor Perú, México, pero en el caso de Colombia, esa variable es 0.6. Eso quiere decir que por lo menos 2 veces al año tenemos desastres mayores en nuestro país. Si ustedes recuerdan, en 2011, las grandes lluvias que hubo y la ola invernal le costó 3 puntos del PIB a Colombia. Y eso pues se distribuye en todo el impacto que pueda haber en nuestras empresas. Y estamos teniendo 2 eventos de este tipo cada 2 años. Entonces, para eso nos estamos preparando.
Ahora, en cuanto a la cantidad de huracanes, ustedes pueden ver que ha habido huracanes mayores. De hecho, tuvimos el de categoría 5 que afectó a San Andrés. Aquí también vemos cómo la cantidad de eventos ha venido creciendo alarmante a nivel global. Entonces, ese es el entorno de crisis climática. Entonces, fíjense que ustedes que tenemos, por no mencionar los otros riesgos y preocupaciones en continuidad de resiliencia, tenemos pandemia, inestabilidad social conectada con todo lo que les mostré, variables económicas, y la crisis climática, que si no es atendida y lograr las temperaturas de 1.5 grados para el planeta que la COP21 estableció, la Convención de París, el país se va a ver cada vez más enfrentado a este tipo de eventos derivados de la crisis climática. Entonces, por esa razón, rápidamente, es que la humanidad está trabajando en grandes agendas. No me voy a detener en la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tiene unas métricas en el Acuerdo de París para reducir la temperatura media del planeta. Me voy a detener en el marco de Sendai. El marco de Sendai de reducción de riesgo de desastres es como el plan C a nivel de la humanidad por si todos estos temas de reducir la temperatura del planeta a 1.5 grados de aquí al 2030 no se logra. Y dentro de ese gran plan C del marco de Sendai estamos nosotros. El DRI está supremamente involucrado con todo el comité técnico del marco de Sendai y algo que se llama ARISE, que es un brazo operacional que opera en cada uno de los países precisamente para construir infraestructura resiliente en nuestros países, infraestructura resiliente a estos desastres que estamos viendo. Entonces, claro, no existe una única solución para que una empresa sea resiliente, pero sí dar el salto de la mitigación del riesgo, de la gestión del riesgo, a la continuidad de negocio, que es adaptarnos a todo este entorno que estamos viendo. Y sobre todo dar un salto hacia transformar el riesgo, hacia innovación en gestión del riesgo en nuestras empresas, es fundamental. Y mientras más logremos trabajar en resiliencia organizacional y continuidad de negocio, tendremos compañías más resilientes a estos desastres que infortunadamente se vienen en menos de 4.000 días. Y es muy importante también eliminar los hilos en todas estas prácticas que tenemos en las organizaciones. Rápidamente, entonces, en un modelo de madurez de resiliencia, tenemos resiliencia a nivel de activos, la gestión integral del riesgo, resiliencia a nivel de procesos, la gestión de continuidad de negocio, y resiliencia a nivel de la estrategia de negocio, que se da cuando necesitamos enfrentar todo este tema del cambio climático y tener estrategias de sostenibilidad y resiliencia para que nuestras empresas puedan seguir operando, incluso en un entorno como el que les acabo de mencionar, que tiene, como les digo, todo que ver con nuestras organizaciones. Y por el otro lado, en este entorno un poco más de contexto externo que les estoy mostrando, tenemos resiliencia en las personas. Las personas se bloquean en una crisis y pueden no operar, por ejemplo, un plan de continuidad de negocio, y eso es importante manejarlo. Diversidad, manejar también que las empresas, para que sean innovadoras, tengan todo este tema de diversidad e inclusión manejado. La resiliencia organizacional, que es el centro de las prácticas del DRI, y la resiliencia urbana o territorial. Entonces, tenemos este gran reto de eliminar los hilos en todo este trabajo que hemos venido haciendo en resiliencia y continuidad de negocio a través de gestión de cambio. Algunos autores dicen que un tema de gestión de cambio puede tardar 10, 12 años en poderse activar, pero no tenemos todo ese tiempo. Y una organización resiliente es definitivamente una organización agile y una organización adaptativa. Bueno, un ISO, el 22316, nos dice, nos da esta definición de resiliencia, que ustedes pueden leer allí, y en verdad, utilizando las prácticas del DRI en este entorno, es cuando las cosas correctas ocurren. Cuando, no sé por cuál sector irnos rápidamente, el sector salud. Entonces, en el sector salud, hace algún tiempo, preparamos incluso unos solo planes de continuidad de negocio, no todo el programa, pero ante una data
financiera clara de los niveles de pérdidas de la organización. Por ejemplo, digamos que la empresa, al inhabilitarse su clínica con 200 camas, perdiera 500 millones día. Esta empresa del sector salud, en el día 17, llegaba al umbral inmanejable en pérdidas de ingreso operacional. Entonces, esto en cuanto a lo que puede ser un análisis de impacto de negocio. Entonces, lo que se hizo fue explorar muchas estrategias. Una de ellas fue construir una clínica. Pues esa clínica se construyó, se decidió en medio de la etapa de estrategias, del programa de estrategias de continuidad de negocio, y hoy está operando. Y empezó a operar, de hecho, en medio de la pandemia, cuando más se necesitaba. ¿Por qué? Porque esta clínica, para no decir cifras detalladas, cuesta 1.000 millones de pesos mensuales. Todo el equipamiento médico y el edificio a través de un outsourcing, de un contrato de leasing. Entonces, cuando uno junta crecimiento orgánico con la estrategia y con riesgos, es que las cosas correctas suceden en las compañías. Cuando uno tiene un área de resiliencia organizacional, cuando trabaja en la resiliencia de las personas para que puedan maniobrar en un entorno de desastre, es que las cosas buenas, correctas, ocurren en las organizaciones. No hay mucho tiempo, pero entonces un poco el mensaje es: nosotros llegamos a esos casos de éxito a través de estas prácticas profesionales del DRI. Aquí entonces entramos en el tema del curso. Es un curso de máster en gestión de continuidad de negocio y de las prácticas profesionales del DRI. Muchos de ustedes son CBCP, ya tienen un nivel en las prácticas del DRI a nivel de certificación. No me voy a detener mucho en esto, pero el tema es que, claro, hay 15.000 profesionales certificados del DRI a nivel global. En Colombia tenemos 18 máster, 18 MBCP, que es nuestro objetivo en este curso del CP 601, y conversando con ETEC y con el DRI nos parecen muy pocos para los retos que se tienen enfrente en las organizaciones. Nos gustaría que fueran muchos más. Los campeones somos los colombianos, o sea, somos muy juiciosos, o sea, 18 MBCP. Uno va y mira en México, hay menos, y de abajo en Sudamérica, Perú, Ecuador, hay muchísimos menos máster en estas prácticas del DRI. La ruta de carrera, el track de carrera para nosotros con el DRI es definitivamente certificarnos, demostrar experiencia a través de ya sea el curso BSL 2000 o el curso BSP 501, que es un curso más corto de 2 días y medio, tomar el curso, aprobarlo con 75% y paso seguido, a través de toda la herramienta muy transparente y muy amigable del DRI, mostrar la experiencia en distintas prácticas profesionales, usualmente las prácticas consideradas core por el DRI. Y ese curso lo habilita a uno para tomar el curso de BCP 601, que nos permite, después de tomar los 2 días y medio, el último día 4.5 horas para tomar el examen, ya miramos el detalle, ya demostrar la experiencia y obtener la certificación de máster. Esto en cuanto a pues, el objetivo del webinar de hoy. Ahora, pues ya esto voy a pasarlo muy rápido. El DRI, estimados colegas y amigos y amigas, en algún reporte que hizo hace tal vez en 2017, precisamente mostró que las prácticas profesionales del DRI cubrían el 90% de lo que exige el marco de Sendai que les acabo de mencionar en cuanto a resiliencia urbana, lo cual es muy importante porque el profesional de resiliencia y continuidad de negocio puede también guiar a las organizaciones hacia la resiliencia del entorno en el que operan las compañías. Eso es muy importante tener en cuenta. Aquí rápidamente el valor de las certificaciones, algunos de ustedes ya lo viven porque es ABCP o CBCP, hay entrenamientos, hay muy buen networking, tenemos mucha información, a mí me encanta que incluso
pues todas las presentaciones de los conferences de DRI se pueden descargar así alguno de ustedes no haya podido asistir presencialmente a los conferences de DRI, por ejemplo. Ahora, ¿por qué certificarse? Ustedes pueden ver muchos motivos de los profesionales de nuestro ecosistema, por promoción profesional, por recomendación de colegas, por reputación, por requerimientos de un trabajo específico, como el que les estoy planteando, que es un gran reto que tenemos como profesionales para ayudar a nuestras empresas en este momento, por sugerencia de nuestros gerentes y otra serie de motivaciones. Ahora, no es lo único, pero es importante. Los MECP son los certificados que logran mejores compensaciones en los Estados Unidos y en Europa, más que el PMP del PMI o otras certificaciones. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, y de hecho en muchas encuestas que se hacen, los profesionales, colegas nuestros, atribuyen a sus aumentos en compensación salarial en la obtención de estas certificaciones. Aquí, pues, más recursos, esto está en muchos idiomas, muchos artículos técnicos. De hecho, voy próximamente en el Drive en español a publicar un artículo muy interesante con el DRI. Incluso nos da plantillas para los que son consultores presentar ofertas bien presentadas, que a veces eso se necesita, y el blog que les menciono en varios idiomas. Ahora, lo que más nos interesa sobre esto. De nuevo, con el DRI hay dos cosas que no nos podemos saltar. Una es presentar un curso, ya sea el curso BCL 2000 o el curso BCP 501, que es más corto, es de 2 días y medio, en el que se comprimen todas las 10 prácticas profesionales del DRI, tomar ese curso, tomar un examen el día final y pasarse con 75%, o sea, tener correctas 75 de las 100 preguntas. Y luego de eso, creando nuestro usuario en la plataforma del DRI, empezar un proceso de validar nuestras experiencias como profesionales en continuidad de negocio. Esa experiencia debe ser, para el caso del nivel de máster, de 5 años de experiencia, y esa experiencia se requiere que tengamos 2 referencias, dos clientes, no sé cómo lo vean, pues algunos son empleados internos de organizaciones, pero son, digámoslo así, 2 proyectos en los que han trabajado en al menos 7 de las 10 prácticas profesionales del DRI, y de esas 7, al menos 4 deben ser prácticas consideradas core por el DRI. Esas prácticas son la 3, la 4, la 6 y la 8, por ejemplo. O sea, valoración de riesgos, Business Impact Analysis, la parte de respuesta a las emergencias y las pruebas de los planes, por ejemplo. Entonces, ok, esto es claro. Ahora, ¿cómo es el proceso de certificación? Entonces, como les decía, tomamos el examen. Obviamente, tomamos el curso de máster, pasamos con una aprobación del 75%. El examen, pues, es sobre un caso de una empresa, un caso a nivel de máster, estilo los casos de Harvard, y una vez que aprobemos el examen, empezamos un proceso de completar la aplicación, detallando nuestra experiencia en esas áreas que les acabo de mencionar, y completar la aplicación con estas 2 referencias por cada una de estas prácticas. Entonces, esta información es muy ágil, realmente hoy hace muchos años cuando lo hicimos, ustedes son jóvenes todos, esto era en Word, y se enviaba por correos electrónicos, y era una cosa que se demoraba mucho tiempo, pero ahora es muy transparente, muy amigable a través de la plataforma. Entonces, una vez que ustedes cargan la información en la plataforma, un comisionado del DRI revisa la información, revisa el caso de máster, y por una sola oportunidad les puede pedir información adicional
sobre lo que ustedes, la experiencia que ustedes registraron para soportar la aplicación. Y si todo va muy bien, pues van a recibir una carta notificándole la aprobación para, digamos, finalmente ser máster con el DRI. No sé si hasta acá, pues ya haya alguna pregunta de alguno de ustedes sobre este tema. Así es, si tienen alguna pregunta lo pueden escribir a Sí, través del chat o si no pueden enviarnos la manita levantada y podríamos habilitarle el micrófono si prefieren hablar. gracias. Catalina Ceballos tiene una pregunta, Lu. Sí, Catalina, adelante. Muy buenos días. Hola, muy buenos días para todos. Muchas gracias por este espacio. Yo solamente quería preguntar una cosa. Yo tuve que salirme unos minutos porque recibí una llamada urgente acá de la empresa. No sé si lo habrán dicho Sí. mientras tanto, qué pena si fue así, pero quisiera solamente saber si la certificación entiendo que es a título personal, ¿sí? Pero si uno quisiera, por ejemplo, certificarla a la compañía para la cual yo trabajo, ¿es un proceso independiente o por el hecho de ser certificada, pudiéramos decir que, pues como yo soy la persona que maneja el tema de riesgos y continuidad, podría uno dar por hecho que la compañía está certificada? Son dos procesos independientes. Qué pena, quisiera que de pronto, si ya lo dijeron, disculpas, como les dije, me tuve que salir. Esa es mi inquietud. Muchas No, gracias. tranquila, tranquila. Muy buena pregunta. Me devuelvo unos slides. El DRI tiene un centro de excelencia en resiliencia y precisamente puede certificar empresas reconociendo como organización neutral las buenas prácticas de tu organización en la implementación de las prácticas profesionales del DRI. Entonces, la respuesta es independiente. No, no, no podrías a título personal certificar. Sobre todo yo creo para, por ejemplo, un proceso licitatorio, qué sé yo, por decir algo, dar esa certificación, pero el DRI sí puede hacer ese proceso con ustedes. Ok, listo, No sé vale, si te gracias. quedó claro. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, perfecto. Daniel, acabo de habilitar tu micrófono. Dale. Daniel Pacanchipe, acabo de habilitar tu micrófono. No sé si me escuchas. Hola, ¿sí me escuchan? Perfecto. Sí, Daniel. Ah, qué pena, se tenía problemas con mi micrófono. No, que les estaba preguntando. Yo pues soy, digamos que estábamos hablando de las certificaciones de la Sí. 501 de la 2000, pero entonces digamos que en mi caso yo estoy más interesado como en conocer la certificación de lo que tiene que ver con el proceso de auditoría. Yo soy auditor de tecnología en la compañía donde trabajo y quisiera preguntar si al final de las dos certificaciones que vimos, esas tienen alguna dependencia. O sea, primero tendría que hacer la 501 y la 2000 para obtenerlas o son procesos independientes. Muy buena pregunta, Daniel. Me devuelvo unos slides. Entonces, tienes que, para llegar al curso de MBCP 601, pasar el examen y habilitarte a máster, deberías haber hecho o el curso BCL 2000, que son 4.5 días, pasar el examen con 75%, o hacer el curso BCP 501. El uno no hay dependencia del uno con el otro, de continuidad de negocio, que es una revisión, un curso corto de 2 días y medio, en la misma situación, que tendrías que pasar el examen, sacar 75% y certificarte como CBSP por cualquiera de las dos rutas. Y por cualquiera de estas dos rutas llegarías allá a poder tomar el curso de
BCP 601 para tomar el curso de máster. ¿Sí te queda claro? Sí, y específicamente las certificaciones de los dos que nombran ahí de auditoría, como tal. Sí. ¿Esos tienen algún requisito? El mismo curso BCL 2000. O sea, la verdad es que este curso no era el objetivo pues, de este webinar, pero el curso BCL 2000 de 4 días y medio es la puerta de entrada a todas estas certificaciones. Entonces, tendrías que tener algún nivel de certificación, el CBCP anterior. Y ese te habilitaría o para auditoría, o para, ya que tú eres del mundo de tecnología, para hacer el curso, alguno de los cursos, es el último que ves ahí, Resiliencia Cibernética, CRL 2000, para que te certifiques como máster, perdón, no como máster, sino como certificado en resiliencia cibernética, que es, dicho de una forma muy simplista, la combinación entre todas estas buenas prácticas de BCM, de continuidad de negocio, más las prácticas de ciberresiliencia que están muy orientadas a los estándares de NIST, del organismo de estandarización correspondiente de Estados Unidos. Pero el curso que te abre la puerta a todo esto es el BCL 2000. Listo, perfecto, gracias. No, con gusto, Daniel, muy amable. Alejandro Agudelo, ya tienes tu micrófono activado. Gracias, buenos días para todos. Buenos días. Muy puntuales. El primero es si nos pueden compartir la presentación por el detalle de la información que está allí. Creo que los correos están para las personas que nos inscribimos al webinar, ¿cierto? Sí. La segunda es, a mí me pareció muy interesante la pregunta que hizo Claudia Ceballos, pero no entendí la respuesta. O sea, ¿la empresa se certifica sí o no? ¿O es únicamente, o son únicamente las personas? Esa es la segunda pregunta. Sí, muchas gracias por hacernos el feedback. Las empresas se certifican con el DRI como empresa, en un proceso distinto al que estamos viendo ahorita. Ahorita estamos viendo el proceso de certificación de ustedes como profesionales de continuidad de negocio. Ok. Y o sea, si quisiera digamos, certificar la empresa, ¿nos pudieran compartir de pronto esa información? Claro, Okay. Nosotros te podemos hacer el contacto con el DRI. Sería un proceso, no digamos que de auditoría, pero sí en el que el DRI certifica como organización que tu empresa está alineada a esas 10 prácticas profesionales. Ok. La tercera es, así brevemente, muy ejecutivo, ¿cómo es la sinergia, por ejemplo, entre tantas certificaciones, tanto para personas como para organizaciones, y en este caso en particular todo lo de ITIL con ISO 27001, por ejemplo, en donde se hacen unas inversiones muy importantes tanto en personal como en las organizaciones, en infraestructura? Esas certificaciones o esos cursos o esas capacitaciones o esas inversiones que se han hecho, de alguna manera apalancan esas certificaciones que tengamos sobre el DRI, por ejemplo. Eso nos apoya, nos soporta, son complementarias, no tenemos que hacer dobles inversiones. Sí, es muy interesante la pregunta. ¿Te refieres a que si tú eres certificado auditor ISO 27001 por el por British Standard Institution, que eso te valga para alguna certificación con el DRI? ¿O es algo así? Sí, va como en esa línea, porque nosotros en nuestra organización tenemos personas CISO, CISM, auditores, entonces son inversiones bien importantes, Sí. Tanto en infraestructura, en hardware, pues, como en capacitación sobre nuestro personal. Sí. Si yo me involucro al personal de mi organización en esto del DRI, me va a servir parte de esa infraestructura, parte de esa capacitación, o va a ser un proceso que debemos iniciar desde cero? A nivel de personas es desde cero. Okay. O sea, no te digo que no haya contenidos alineados
a estándares de ISO. Están incluidos. Digamos, el cuerpo de prácticas profesionales del DRI ha ido absorbiendo muchos de esas buenas prácticas y estándares, pero no te valen para la certificación. Hay partes de cero, tienes razón. De cero en cuanto a las inversiones en las certificaciones. Como empresa, si tú tienes una infraestructura de tecnología robusta que cumple estándares, pues eso sí te va a valer cuando el DRI empiece a hacer un proceso de verificación de que cumples con las prácticas como empresa. Ok, perfecto. O sea, personas sí arrancamos desde cero y las empresas seguramente mucho de lo que tenemos, mucho nos va a servir para esa certificación con el DRI. Sí, si tú estás mirando el tema de estrategias, pero tú ya tienes alta disponibilidad, un esquema activo en el site, alterno y todo eso, pues eso pues es imposible que no se tenga en cuenta cuando el DRI esté diciendo esta empresa es resiliente o no lo es. Realmente, Sí. De pronto ustedes tienen ese roadmap de todo ese certificación para nuestro equipo de ingeniería. ¿Cuánto me cuesta hacer toda la certificación completa desde inicio hasta el final y cuánto tiempo me tomaría? Esos eran mis puntos. Muchas gracias. Ok. El último, nos queda de tarea de poderte hacer el contacto. Eso existe, se está haciendo en el DRI. Entonces te hacemos ese contacto con muchísimo gusto. La presentación, pues no sé si te quiera compartirla, Lady y Gina. Y se me escapa lo último. Sí, listo. Entonces a la vuelta de correo vamos a recibir la presentación. Sí, yo la tengo. Y un poco la última pregunta es buenísima porque, y me devuelvo al comienzo y me disculpan, cuando tú me preguntas que si 27001 me vale para estos temas, más allá del mundo de las certificaciones y todo esto, realmente es que estamos en un entorno en que si las organizaciones no avanzan hacia resiliencia, van a tener muchos dolores de cabeza. O sea, hay un mundo de la mitigación del riesgo, de la gestión del riesgo, de implementar, de identificar riesgos, sus causas, implementar controles y planes de tratamiento. Hay un mundo de la continuidad de negocio en el que tú aceptas peores escenarios, levantas controles y defines unos planes para adaptarte y operar rápidamente y que la organización minimice los impactos. Pero la verdad es que el nivel de complejidad del riesgo multiamenaza que tenemos hoy, que intenté mostrarles en esta presentación y que no es una cosa de los países del norte y no sé qué, no, es una cosa que nos está pegando todos los días y que nos va a pegar cada vez más. Tú necesitas, es una organización adaptativa. Entonces, tú tienes un data center principal y uno alterno, digamos que lo tienes en un radio de 2 kilómetros a la redonda. Tú ya hoy no sabes por dónde te va a saltar la liebre. Incluso en una ciudad como Bogotá. O sea, si hay un sismo de 9 puntos, pues todo el tema de microsignificación y demás te muestra que los dos sites se van a inhabilitar, o por la inestabilidad social, que sencillamente, o Dios no lo quiera, por temas de terrorismo. Entonces, como hoy no sabemos por dónde nos va a saltar la liebre, las empresas deben avanzar a esos temas cada vez más porque necesitamos transformar el riesgo antes de que ocurra, antes de que, como me gusta decir, el carro se estrelle, para transformar eso en sostenibilidad y resiliencia y finalmente en protección de los resultados financieros de las compañías. O sea, claro, es un tema del mundo de certificaciones e incluso muy de temas legales en sectores como el financiero, pero cada vez más es una necesidad de negocio. Espero me hayan entendido el mensaje sobre este tema. Bueno, queremos ser muy respetuosos con su tiempo. No sé si alguien tiene una pregunta adicional, si hay algo que no haya quedado claro. Entonces, el curso finalmente es un curso tipo taller de 2 días y medio muy intensivos,
en el que ustedes van a enfrentarse previo a un barrido muy intensivo de las 10 prácticas profesionales del DRI, a un caso a nivel de máster en el que vamos a retar sus habilidades sobre las 10 prácticas profesionales en 4.5 horas. Y en ese caso, que es escrito, ustedes van a revisar los elementos de todas estas 10 prácticas, a entender la terminología, a recordarla, a dominar los métodos para precisamente lograr que, en este caso de nivel de máster, pues ustedes demuestren todo eso que ya tienen de seniority en estas 10 prácticas profesionales, y esto los prepara para presentar el examen en esas 4.5 horas y poder sacar el 75% del examen y después seguir todo el proceso que les he comentado. Entonces, muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. O cerramos acá. Si desean preguntar algo adicional, lo pueden escribir a través del chat o pueden levantar la mano y se les habilita el micrófono. Hay algunas personas que están aquí que no cuentan con el registro principal. Si desean que de pronto les compartamos la presentación y demás, les agradecemos. Quizás aquellas personas que de pronto algún conocido, compañero les compartió el enlace de invitación, que nos dejen su correo para poderles compartir esta presentación. Creo que en el chat hay una pregunta de Julian Antonio. Adelante. Dice Julian, ¿cuál es el valor diferenciado entre la certificación de DRI contra ISO 22301? Sí, muy buena pregunta. Digamos que ISO 22301 está embebida de alguna forma en las prácticas profesionales del DRI. O sea, ISO 22301, estoy pensando, no sé si cómo decirlo, es un poco, es más holístico el enfoque del DRI sobre el tema de gestión de continuidad y resiliencia. O sea, solo un ejemplo, y está muy buena la pregunta. ISO 22301 está en el mundo de la adaptación al riesgo. Es un estándar que a veces no te dice cómo hacerlo, o sea, tú lees esa norma y tú no sabes cómo hacer lo que les mostré que yo he hecho por 15 años, planes exitosos, donde realmente se implementen estrategias. Eso no te lo dice el estándar ISO 22301, él te coge las más de 106 cláusulas y te dice lo tienes, no lo tienes, mira unos temas documentales, pero no te dice cómo hacerlo. Estas prácticas del DRI son prácticas hechas por gente que sabe hacer gestión de continuidad de negocio exitosa. Pero lo que te quería mencionar es que el ISO 22301 en su ciclo de planear, hacer, verificar y actuar, fíjate que él no incluye resiliencia, porque resiliencia es el estándar ISO 22316. Entonces, tú no tienes resiliencia, o sea, tienes una piedra angular con ISO 22301 de resiliencia como el primer paso, pero no tienes resiliencia organizacional implementada en la compañía. Eso sí te lo dan estas prácticas del DRI que te mencionaba, cubren como el 90% de los requerimientos de resiliencia para las organizaciones. Bien, no sé si te quedó claro, si quieres complementar. Julián, si deseas, puedes habilitar el micrófono. Ok, hola, buenos días, vale. Sí, entonces me queda claro que DRI está más enfocado a cómo lograr esa resiliencia frente al que de ISO 22301. Sí, de acuerdo. E incluso un poquito de historia. Estas prácticas son del año 95, ya existían las del DRI y las del BCI, el Business Continuity Institute. Y en algún punto
acordar un cuerpo común de normas. Y entonces, pero todo esto es gente, yo asisto a todas estas conferencias, bueno, cuando eran presenciales del DRI, o sea, no es un mundo tanto del cumplimiento, que es muy importante, sí, hay que reconocerlo, pero el mundo del cumplimiento, del compliance ya es insuficiente. O sea, tú puedes pasar una auditoría de ISO 22301, yo las hago todo el tiempo, y eso no garantiza que tú tengas implementado estrategias. O sea, el slide que les mostraba y que les va a llegar, o sea, que tú pases una auditoría ISO 22301, sobre todo en otros sectores distintos a financiero, que están muy basados en tecnología, no garantiza que tú hayas construido una clínica alterna, que hayas comprado turbinas en la empresa de energía, que hayas hecho temas de reducción de todo el tema de huella del agua, huella de carbón, manejo de basuras, de tener edificios sustentables para lo que viene. O sea, no garantizan que tu empresa se va a recuperar. Estas prácticas sí lo hacen porque son hechas por gente que se arremanga, que ha hecho estas cosas. Entonces, pues con el mayor respeto del mundo del compliance, que sé que es muy necesario, sobre todo en determinados sectores de la economía. ¿De acuerdo? Vale, y una última pregunta, ¿DRI maneja, no sé, algún estándar, documento o algo así que uno pueda consultar? Sí, son las 10 prácticas profesionales. Esas prácticas pues hay una visión general, precisamente gestión de proyectos, evaluación de riesgos, vía, estrategias, respuesta a incidentes, desarrollo e implementación del plan, programas de concienciación y entrenamiento, todo el tema de ejercicios y pruebas, comunicación de crisis y coordinación con autoridades públicas. Eso está en el cuerpo de las 10 prácticas profesionales y hay un descriptor de cómo se hace, etc. Y eso está en la página del DRI. ¿De acuerdo? Vale, gracias. Sí. Buenos días. Marcela Montoya nos pregunta fechas para los cursos. Sí, Marcela, tenemos unas fechas. Tenemos el BCP 601 y el BCL 2000. Los dos están en octubre. Te voy a enviar las fechas que tenemos en nuestro cronograma. Si alguien más está interesado en saber más de las fechas, de los precios, de los contenidos, nosotros estamos acá dispuestos y prestos para asesorarlos en todo este proceso de las certificaciones que ustedes deseen. También de acuerdo a lo que nos mencionaba Juan Carlos, es importante para este BCP 601 tener el BCL 2000. Entonces es como esa línea de educación que se tiene para poder tener estas certificaciones. También nos pueden contactar y los asesoramos en esta línea que ustedes Sí, requieren de acuerdo a los perfiles y a la experiencia que ustedes tengan. de acuerdo. Sí, si me permites complementar. Adelante. Claro que sí. Perdón, discúlpame. Si nos puedes compartir No, esas tranquilo. presentaciones, los cursos, las fechas y los precios con el roadmap para uno saber cuál tomar primero y cuál tomar después para el equipo, para los equipos que tenemos aquí en la instrucción, yo sí te lo agradecería mucho. Claro que sí, claro que sí. Les voy a compartir la presentación, les voy a compartir el cronograma, más bien las dos fichas de cada uno de los cursos, en la que está en octubre, el BCP 601 lo tenemos del 4 al 6 de octubre, es de 8 a 5 por medio de conexión remota. Y les voy a enviar entonces las fichas técnicas de los dos y el roadmap que tú dices para saber, para que cada uno mire cuál es la línea que debe tomar. De acuerdo. Juan Carlos, tú querías complementar, qué pena. No, es que con lo que decía Marcela, o sea, no era el objeto de este webinar, pero también está el curso BCP 501, Marcela. Bueno, un contexto. Todo esto ya no ocurre en meses. O sea, hemos dictado varios cursos durante la pandemia y he visto personas muy juiciosas como Marcela, que tengo toda la seguridad que con el seniority y lo enfocados que son,
todos y todas, pues digamos que la verdad, tú haces el curso BCL 2000, 4 días y medio, digamos, en la siguiente semana, crucemos los dedos, nos llega la que sacaste 75%, y en la siguiente semana ya pues estás habilitada como CBCP. En la siguiente semana, ya vamos en la cuarta semana, tomas el curso de máster, o sea, te da para octubre, preciso. Y el mismo proceso, o sea, casi que haces el curso de 2 días y medio, pasas el examen, 75%, cargas toda la información de experiencia muy rápidamente. Yo he visto sobre todo mujeres muy, muy juiciosas que al otro día ya han cargado toda la experiencia en la herramienta del DRI, y casi que en un mes y una semana, muy, muy juiciosa y muy estudiosa, estarías certificada máster. Esta es la ruta, digamos, normal, pero si haces el curso BCP 501 de 2 días y medio, pues reduce la ruta y casi que con tu juicio estarías en un mes certificada máster, me parece a mí. O sea, pues contando pues con que pasemos todos los exámenes y todo, sigue este roadmap que te estoy presentando más. Entonces, pues no, nada, eso es lo que les queríamos contar. Muchísimas gracias por su tiempo. Si alguno tiene otra pregunta, a mí esto me encanta, pero por respeto al tiempo de los demás, de todos, pues entonces cerraríamos acá. Muchas gracias, Listo. Juan. Creo que ya. Muchas Muchas gracias. gracias a todos por el tiempo. Hasta A luego, gracias. ustedes, muy Estamos amables. disponibles Listo. para cualquier inquietud que tengan y pues les vamos a enviar la información que les dijimos. Bueno, Así es, sí. muchísimas gracias y que tengan un resto de día y de semana. Hasta luego. Igualmente para todos. Gracias, bye. Chao, gracias Juan Carlos. Feliz día. Feliz resto de semana.